Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas a este webinar del reto de la lectura de la Biblia 2021. Este es el webinar de la semana 4. Y yo soy Becky Pliego, con mucho gusto la saludo. Este webinar está organizado por la iglesia que está atrás de todo este reto de la lectura de la Biblia, que se llama Christ Church en Moscow, Idaho, en los Estados Unidos. Y bueno, si no tienes el plan, te animo a que descargues uno en nuestro sitio web que se llama vamosalapalabra.com. Ahí lo puedes encontrar. Y también, si apenas estás encontrando este reto de la lectura de la Biblia, si apenas el plan lo encuentras ahí, creo que ya lo dije, ¿no? Pero si apenas estás encontrando este plan, estos webinars, te animo a que hoy leas lo de hoy. Aún si lees esto, si ves este video en un año o en dos, siempre hay un plan que estamos yendo y te animamos muchísimo a que no empieces en el día 1, digamos, que empezó este plan. Este plan es de septiembre a mayo, leemos toda la Biblia de septiembre a mayo con días para ponerse al corriente y los domingos nunca tenemos lectura porque asumimos que tú vas a la iglesia y ahí recibes la palabra de Dios predicada. Entonces, por ejemplo, imagínate que hoy estás viendo esto y quieres unirte. Hoy estoy grabando esto el 25 de septiembre, entonces voy aquí y veo y digo, 25 de septiembre, ¿qué lectura hay para hoy? Y así empiezo. Ahí empiezo. Y en menos de un año vas a regresar. En los meses de junio a agosto tenemos otro plan en el que leemos todo el Nuevo Testamento. Es increíble, es para toda la familia. Obviamente en muchas iglesias lo han adoptado, lo han impreso y repartido. Es de verdad de muchísima bendición. Este es nuestro cuarto año haciendo el reto de la lectura de la Biblia a la palabra. Pero bueno, esta semana es la semana 4. ¿Qué vamos a leer esta semana? El lunes es el lunes 28 de octubre del 2020. Vamos a leer Éxodo 19. Éxodo 19 al 21, después Mateo 5 al 7, que a veces tenemos lecturas repetidas, esos dos capítulos. Después vamos a tener el 29, Éxodo martes 22 al 25, los Salmos 6 y 146. El miércoles 30 de octubre, Éxodo 26 al 32. El jueves de septiembre, luego el 1 de octubre, Éxodo 33 al 38, el 2 de octubre, Éxodo 39 al 40 y Primera de Pedro 1 al 5, y el sábado 3 de octubre, Segunda de Pedro 1 al 3. Entonces, bueno, esta es la lectura de la semana 4. Vamos a orar. Padre Celestial, nuestro Creador y Redentor, te damos muchísimas gracias por una nueva semana de este reto de la lectura de la Biblia. Gracias porque tú nos estás contestando la oración que hemos estado orando. Que inclines, Señor, nuestro corazón a tus testimonios, que inclines nuestro corazón a tu palabra. Gracias porque tú nos llamas a ti mismo con esa gracia irresistible y nos das ese deseo de venir y la voluntad para venir. Gracias, Señor. Te damos gracias porque gracia y misericordia solamente se encuentran en Jesús y en tu palabra es en donde nos encuentras. Gracias, Señor. Gracias. Nos tomamos de tus palabras, nos abrazamos de tus testimonios, Señor. Ayúdanos a estar firmes para no pecar contra ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, ¿qué leímos la semana pasada? Recuerden que vemos qué leímos la semana pasada y qué vamos a leer la siguiente semana. ¿Qué leímos la semana pasada? Acabamos con la muerte de Génesis, ¿no? Génesis acabó con con la muerte de José. Él muere justamente como vivió, sabiendo que él no era el personaje principal de la historia. Nunca tomó el papel de víctima y siempre supo que su papel no era para glorificar a él mismo, ¿no? Las lecturas opcionales que tuvimos de Hechos 7, Primera de Corintios 10 y Hebreos 11 fueron increíbles porque nos dieron muchísima luz sobre la vida de José, sobre lo que estaba pasando y sobre lo que viene, que es lo que vamos a leer esta semana, ¿no? José le dijo a sus hermanos, me voy a morir, pero Dios va a continuar con ustedes y los va a visitar en la tierra prometida.
Y esto es un recordatorio impresionante, ¿no? De cómo Dios continúa con su obra, con su trabajo, aun cuando nosotros no estemos. No importa, José sabemos, o sea, es un personaje principal en la narrativa bíblica y sin embargo, él muere, ¿no? Y la historia continúa, la línea de la semilla de la mujer continúa siendo preservada porque el Mesías ha de venir. Y ya cuando en Cristo es por eso que se cumple. Ajá. Toda la historia nos está apuntando a Cristo, a la redención en Cristo. Eso es increíble, eso nos da muchísimo ánimo, pero también nos ayuda a entender que aun cuando nosotros morimos, es como extraño, ¿no? Porque nos ayuda a entender cómo tenemos que vivir, pensando en que nos morimos y Dios va a continuar con su obra, no acaba ahí, pero también en que nuestra obediencia del día a día cuenta, o sea, nuestro papel en toda la gran historia cuenta. Ajá. En nuestras obras en obediencia, que las hacemos por la gracia, por un don de Dios, se van sumando, ¿no? La obediencia de uno, la obediencia del otro, los actos de misericordia de uno, los actos de misericordia de otros. Todos vamos, el Señor lo va usando todo para construir su reino y eso nos da muchísimo, muchísimo ánimo a trabajar en obediencia y a saber que nuestro trabajo no va a ser en vano. Si vemos nada más nuestro mini trabajo de la casa, por ejemplo, o de educar a nuestros hijos chiquito y nos desesperamos, es porque nos falta fe, literal, de creer que Dios va a traer fruto de otra manera que ni nos imaginamos. Entonces, no pretendamos nunca, no importa qué papel tan más importante tengamos o tan más importante tengamos en el mundo de influencia que nos movemos, nunca pretendamos que somos el carácter principal. No pensemos más de nosotros de lo que debemos de pensar. Tenemos que pensar de nosotros y juzgarnos a nosotros con un justo juicio, pero tampoco minimicemos la parte de la historia que el Señor nos ha dado a que hagamos. Ajá. El Señor espera obediencia en el papel, en el rol que nos ha dado. No podemos ser infieles ahí pensando, al fin me voy a morir y no va a haber algo grande, ¿no? Entonces tenemos que tomar cuidado. Una cosa interesante mientras estamos ahora, vamos a empezar a leer Hechos, que diga Éxodo, es que en Éxodo 13:19 y en Hebreos 11:22 vamos a ver que Moisés tomó los huesos de José, obviamente los hicieron momificados, y los llevó con él 40 años en el desierto. Moisés estuvo con ellos. Que diga, José estuvo con Moisés y todos en los 40 años. Ahí a donde iban, ahí andaban llevando la momia de José. Interesante. Éxodo 13:19 y Hebreos 11:22. Un dato interesante, ¿no? Luego también leímos la carta de Pablo a los Gálatas. Gálatas, importantísima lectura. Les encantó, espero haber leído la carta. A lo mejor para muchas será la primera vez que lees una carta de una sola sentada. Es una experiencia gloriosa. Yo no sé por qué nadie, digo, no le echo la culpa a nadie, ¿no? Pero se me pudo haber ocurrido a mí, pero en todas las iglesias cuando iba creciendo, nunca nadie me enseñó la importancia lo maravilloso que es sentarte y de una sola sentada leer una carta. Es una experiencia, te cambia la manera en cómo lees. Entonces, bueno, leímos Gálatas y vemos cómo Pablo ahí defiende el evangelio, que es la salvación por gracia a través de la fe, de una manera feroz. Él está todo el tiempo proclamando las buenas noticias y explicándonos que ese mismo evangelio que él está predicando es el mismo evangelio que Dios predicó a Abraham. Ajá. Vamos a ver en Gálatas, ustedes se van a acordar, no me quiero detener mucho aquí porque obviamente tenemos que ver bastante y nunca quiero pasarme de 50 minutos, es mi meta, ojalá que lo logre siempre. Gálatas 3, 7 y 8 dice, Gálatas 3, 7 y 8 dice, desde el 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, a ti y a mí, a los que no éramos naturalmente de la sangre de Abraham, ¿no? Judíos,
previendo de antemano eso, dio de antemano la buena nueva, la buena noticia a Abraham diciendo, en ti, Abraham, serán benditas todas las naciones. De modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente de Abraham. Entonces, todos nosotros ahora en Cristo podemos ser parte de y tomar todas las bendiciones del pueblo de Dios. Hoy la iglesia es el Israel, ¿no? Ahora en Cristo, el nuevo Israel. Entonces, bueno, esto es de mucho ánimo también porque vemos que el evangelio siempre ha sido el mismo y siempre va a ser el mismo, la salvación. Por eso, cuando queremos explicarle a alguien que creemos que la salvación es solamente en Cristo, no nada más es un capricho de los cristianos que decimos solo Cristo y ya. Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Tenemos que poder entender por qué, explicar por qué. Es porque de verdad no hay otra opción. No hay otra opción. Entonces, de verdad que no, esto es de mucho ánimo, ¿no? Entonces ahora nosotros, la iglesia, somos el nuevo Israel. También empezamos a leer Éxodo en la semana 3. Leímos, de hecho, la semana 3, Éxodo del 1 al 18. Y Éxodo es un libro muy importante que también Moisés escribió y es bien importante mantener en cuenta que pasaron 430 años desde que Dios le dio la promesa a Abraham hasta que Dios le dio la ley a Israel. Imagínate cuánto tiempo pasó. Cuánto tiempo pasó que no tenían la ley, no tenían tanta revelación del Señor, ¿no? Éxodo es un libro maravilloso, fantástico, en el que vemos una y otra vez el tema central, ¿no? El hilo conductor de cómo Dios se quiere revelar a Él mismo como nunca lo había hecho antes. Se revela por primera vez por nombre. Eso es glorioso. Quiere ser conocido por ellos, quiere ser conocido. Dios es un Dios que quiere ser conocido. Desde el principio, Él viene, Él siempre toma la iniciativa para venir. Y Él no nada más, Él viene, los liberta, se hace conocer por su nombre y luego viene y habita con ellos y los acompaña en su trayecto. Así como en el Edén, ¿no? en el jardín del Edén, ¿no? Él quiere restaurar esa relación y lo vemos el cumplimiento en Juan, que ya leímos Juan 1, ¿no? El verbo se hizo carne y habitó, que es la misma palabra de tabernáculo, ¿no? Hizo su tabernáculo con nosotros. En Éxodo 3, del 13 al 16, es donde vemos que Dios se revela a Moisés y le revela su nombre. Y le dice que quiere que, no, vamos a leerlo eso porque está increíble. Éxodo 3. Éxodo 3, del 13 al 16. Dice, y dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se hace en Egipto. Y ahí sigue, ¿no? Está increíble. Yo soy el que soy. Su nombre nos va a revelar siempre algo de su carácter. Y eso es algo que tenemos que tener central. El propósito de Egipto, entonces, es que del Éxodo, es mostrarnos cómo los israelitas pueden conocer a Dios como Dios, en Éxodo 6 al 7. El propósito de las plagas, fíjense, que es que Faraón conozca, o sea, primero es que los israelitas conozcan que Dios es Dios y por su nombre. Luego, las plagas son para que el Faraón y los egipcios conozcan que Dios es Dios y que su nombre debe de ser proclamado en la tierra. Eso lo pueden checar en el 8:20 al 22, 9:16 y 14:4.
Y el propósito por el que Dios endureció el corazón del faraón es para que la gente de Israel tuvieran una historia de liberación que pudieran contar a las otras generaciones. Eso lo vemos en el capítulo 10, 1 y 2. Dice, voy a leer ese, dice, Jehová Dios dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová, glorioso. Bueno, entonces vamos viendo así, ¿no? Uno de los propósitos de la ley, ese lo vamos a ver de hecho en este, pero lo añado aquí mismo hablando de propósitos, es también revelar el carácter de Dios a través de su ley para que la gente lo tema, ¿no? Eso lo vemos en el 22, dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casas de servidumbre, y ya empieza, o sea, está ligado a su carácter. Y en el 20:20 dice, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probarlos vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis, para que no pequéis. Entonces, bueno, leímos promesas de misericordia, de liberación. Es un Dios que siempre quiere venir a redimir a su pueblo, a los suyos, igualito que Jesús. Por eso es que Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Él viene y nos libera del pecado, ¿no? También leímos acerca de las plagas y el corazón, como Dios es el que endurece el corazón. Ahí vemos la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, ¿no? Van de la mano, imposible separarlas. Después leemos también acerca de la primera, de la Passover, ¿no? ¿Dónde viene mis notas están en inglés, perdón, de la Pascua. ¿No? Y eso es interesantísimo, como otra vez el tipo de Cristo como el Cordero de Dios perfecto, ¿no? Y cómo viene este sacrificio, ¿no? Que es sustitucional y es impresionante. Dios provee lo necesario para salvar y rescatar a su pueblo, para que puedan ser preservados. Cristo es ese Cordero de Dios perfecto. Dios entonces guía a Israel y los lleva hasta un lugar en el que parece que no hay salida. Es un camino donde parece que es un camino donde literal no hay vuelta atrás, ¿no? Y es ahí en una forma muy tangible que podemos ver que la salvación le pertenece al Señor, que con Dios nada es imposible y que todas las naciones, Dios va a hacer lo que tenga que hacer para que su pueblo y las naciones conozcan que su nombre es glorioso y que Él es Dios sobre las naciones. Matthew Henry dice, no había un camino para Israel hacia arriba, pero de arriba vino su liberación, ¿no? Dice, nos trae a lugares en donde no nos queda otra que de verdad decir, no hay nada yo que pueda hacer, y ahí nos ponemos de rodillas, ¿no? Entonces, bueno, otra cosa que quiero que notemos aquí es otro patrón que hemos estado viendo y que vamos a continuar viendo, es que Dios salva a los pecadores. Jesús vino por los pecadores, a dar su vida por pecadores. Y esto es igual, es una cosa de Dios, de la Trinidad. Dios es lo que ama hacer. Y quiere salvarlos aun cuando ellos no quieran ser salvados, ¿no? Ellos a veces hasta querían regresar y sin embargo Dios continuó su obra de salvarlos. Dios había escogido poner su nombre en ellos y traerlos. Entonces, Dios va a hacer lo que Él tiene que hacer para cumplirlos, ¿no? Y eso es gracia. Es más que un favor inmerecido de Dios. Gracia es recibir de Dios exactamente lo opuesto a lo que merecemos. Otra cosa es que recordemos que en dónde está puesto, cómo va la historia, no se nos olvide la historia, ¿no? Abraham todavía no tenía la ley, obvio, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob no tenían la ley, ahora ya estamos con Moisés y aún vemos aquí que
la liberación enorme de Dios, el que Dios haya tenido misericordia de ellos, el que los haya rescatado, el que les haya dicho, este soy yo, este es mi nombre, todo eso fue antes de que la ley haya sido dada. Y eso es enorme porque el éxodo precede Sinaí, así como la fe precede la obediencia. Ajá. Y eso nos ayuda muchísimo, ¿no? Después es lo mismo, en Efesios lo vemos, es un libro en el que también se ve esto muy claro, ¿no? Primero son 3 capítulos de indicativos, lo que Dios ha hecho, lo que nosotros no tenemos que hacer nada, y luego 3 capítulos de cómo se ve eso en la vida, ¿no? Cómo lo vivimos. Entonces, bueno, vamos a ver que cruzan el Mar Rojo, cantan alabanzas, danzan delante del Señor, todo está bien, están libres. ¿Qué puede salir mal, no? Pero la historia no acaba ahí, ya lo sabemos, y solamente toma 3 días para que la historia de gozo se convierta en una historia de murmuración. Solamente 3 días y se van a olvidar de todo, del cordero que fue sacrificado, de cruzar el mar, todo, 3 días, ¿no? Igualito que los discípulos, lo van a ver. Pero Dios no se olvida de sus promesas. Él es un Dios fiel y compasivo que ve, escucha y recuerda. Y en su gran misericordia nos da a Cristo. Y les dio a Cristo mismo a ellos. Les dio agua de la roca. Lo vemos en 1 Corintios 10:4, que Cristo es esa agua de la roca. Y les dio pan del cielo. Y lo vemos en Juan 6:22-59, que es justo eso. Eso es glorioso. Jesús mismo es el que estaba ahí. Y en Judas leemos que Jesús es quien lo sacó. Me encanta ese pasaje de Judas. Judas tiene, literal, es un capítulo, bien poquitos versículos, pero ahí lo van a ver. Judas, en Judas nos dice que Judas es el libro, el penúltimo libro de toda la Biblia, antecito de Apocalipsis. Y dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Eso es en Judas versículo 5. En esta versión Reina Valera dice Señor, pero se refiere en las otras versiones que he estado comparando y en los grandes estudiosos nos comentan que justamente dice Jesús. De hecho, mi versión de inglés que yo uso, la English Standard Version, dice Jesus, Jesús. Jesús es quien los sacó salvándolos de Egipto. Me encanta. Eso es glorioso, ¿no? Entonces, bueno, después vemos entonces que Dios libera a su pueblo, los hace libres, y en Gálatas 5 vemos para qué los hace libres, para que puedan obedecer. Entonces Dios viene, nos encuentra en nuestro pecado, nos redime, nos hace libres, nos santifica, nos aparta, para que no estemos esclavos al pecado, sino que podamos servirle al Señor, para que podamos ser pueblo de Dios. Ajá. Entonces ahora tenemos libertad en Cristo de poder adorar al Señor y obedecerlo. Eso es bien importante recordarlo, ¿no? Vamos a tomar un minuto también para recordar cómo en Génesis 3 leímos cómo la promesa que Dios dio de destruir a su enemigo, que es nuestro enemigo, ¿no? El enemigo, y hacer otra vez posible una comunión con Él. Leímos acerca de que iba a venir el hijo de la promesa, de la línea de la mujer, y que vendría y aplastaría la cabeza de la serpiente. Vamos a seguir leyendo y vamos a darnos cuenta de cuántas veces esta serpiente trata de destruir el plan de Dios, pero no puede lograrlo. Vamos a leer en el Evangelio, leímos en el Evangelio de Juan cómo el Verbo encarnado habitó entre nosotros y así como habitó con ellos en el desierto. Ajá. Jesús vivió una vida justa y murió y resucitó de acuerdo a las Escrituras para redimirnos y darnos vida y abrir entonces ese camino con el Padre. Ajá. Entonces, esto nos explica también Pablo en Gálatas. Por eso Gálatas fue tan importante leerla después de Génesis y justo antes de Éxodo. Y luego lo vamos a volver a leer, si se dan cuenta. Lo volvimos a leer. Lo teníamos opcional. Estoy aquí viendo mi plan, pero ya me perdí un poquito. Sí, lo tenemos opcional hasta el primer lunes de la semana 5. Otra vez, acabandito de leer Éxodo y eso, vamos a leer otra vez Gálatas
como opcional en uno de los días de ponerse al corriente, está opcional volver a leer Gálatas. Ayuda perfecto, es como cuando tienes un librero y pones tus dos cositas que tienen los libros, ¿no? Empezar con Gálatas, recordar y terminar y decir, ok, entiendo de qué se trata, entiendo el propósito. Entonces, eso es bien importante. Ok, ¿qué vamos a leer esta semana? Vamos a terminar el libro de Éxodo. Vamos a ver cómo Dios entonces da la ley a su pueblo después de que Jesús los liberta en Judas, como dije el versículo 5, y después de que hace un pacto con ellos y les da agua de la roca y pan del cielo. Hemos estado leyendo la historia y con estos webinars las he estado ayudando. Mi único trabajo, si se dan cuenta, no es como enseñar grandes cosas, sino jalar la historia y ayudarte a ver, como acuérdate a dónde vamos, ¿no? Es como, acuérdense que dije, creo que si vieron el primer webinar expliqué, o en algún webinar, expliqué que este reto de la lectura, esto es como un mapa, este plan es como un mapa y el Espíritu Santo es el que te va a enseñar, la verdad es de Él, todo. Lo único que es mi trabajo es, como estos webinars son como ser tu guía de turista, por así decirlo, y decirte, mira, ve desde aquí, desde este punto de esta lectura que estamos haciendo, ve cómo se ve en la historia de la redención. No estoy como haciendo una gran enseñanza, es difícil, pero mi trabajo es en estos webinars ayudarte a ver cómo todo está apuntando a una historia que es Cristo, ¿no? Y entonces hemos estado leyendo esta historia y de una manera que nos ayuda a no perder de vista tres cosas importantes. Dios le da a su pueblo la ley en el contexto de la gracia. Dios le da la ley a su pueblo en el contexto de la gracia. Número 2, Dios espera que su pueblo lo obedezca su ley ahora que ya son libres. Dios no les dio la ley cuando todavía estaban en esclavitud. Ahora que Él los liberó y se reveló a Él con su nombre, entonces ellos pueden obedecerlo. El éxodo precede Sinaí. Y número 3, Dios les da la ley para que pueda actuar la ley como un tutor, como un guardián, hasta la venida de Cristo. Y esto obviamente ya lo leímos en Gálatas, por eso tan importante. En los siguientes capítulos de Éxodo vamos a leer, en la semana 4 empezamos con Éxodo 19, vamos a leer cómo la venida del Señor a Sinaí para dar los 10 mandamientos y vamos a leer las bendiciones que Dios promete a los que obedecen y las maldiciones que promete a los que desobedecen. En Gálatas y bueno, en todo el Nuevo Testamento vemos este mismo patrón. La diferencia es que en el Antiguo Testamento las bendiciones y maldiciones que Dios proclama son físicas, temporales, no visibles a los ojos humanos, mientras que en el Nuevo Testamento son eternas. Entonces, por eso mucha gente no ve y dice, es que antes era más estricto. No, lo que pasa es que antes era inmediatamente veías la consecuencia, ¿no? Bueno, entonces vimos también que vamos a estar viendo y vamos a seguirlo mencionando muchísimo, es que el Nuevo Testamento es el comentario inspirado del Antiguo Testamento. Así que siempre es bueno usar el Nuevo Testamento para echarnos luz, como la lamparita, para cuando no entendamos algo del Antiguo, el Nuevo nos lo va a ampliar y a explicar. Entonces eso es súper importante que lo tengamos siempre, siempre en cuenta. Una cosa que nuestro pastor nos enseñó hace muchos años y la verdad es increíblemente útil es que muchas de las Biblias, no todas, pero si tienes una Biblia que tenga referencias cruzadas, muchas veces en el Nuevo Testamento te pone la referencia de en dónde está en el Antiguo escrito tal o tal, no referido tal pasaje. Pero yo te animo muchísimo a que hagas algo diferente. Tomas esa referencia y vas ahora en el Antiguo Testamento, anotas exactamente qué es lo que pasó. Por ejemplo, Primera de Corintios, voy a decirles un ejemplo, y eso te va a ayudar mucho. Es una forma de que vas estudiando mientras vas leyendo y no es de lo más útil que puedes hacer para estudiar y te haces ese hábito siempre y vas a ver que es lo máximo. En Primera de Corintios 16, por ejemplo, mi pastor le llama hacer una Biblia apostólica. Primera de Corintios 16, más estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no
codiciésemos cosas malas. Bueno, pero está hablando aquí desde el 10:1, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Nos está explicando muchísimo aquí, todos comieron de la roca espiritual, todos bebieron de la misma bebida espiritual y comieron de la misma pan y todo esto. Entonces aquí tú puedes anotar Éxodo, ¿no? Y algún pasaje de Éxodo cuando está hablando de justamente estas partes. Y luego te vas a Éxodo, cuando estás leyendo Éxodo, anotas en Éxodo, junto a Éxodo, cuando están comiendo agua de la roca, cuando llegan al pasaje del agua de la roca, anotas ahí, Primera de Corintios 10, del 1 al 13. Ajá. Entonces ya sabes que está referenciado una cosa con la otra. Ajá. El Nuevo Testamento es el comentario inspirado del Antiguo Testamento. Luego, otro pasaje que pueden hacer lo mismo es Hebreos 8:5. En Hebreos 8:5 nos dice que el tabernáculo estuvo construido de acuerdo al tabernáculo celestial que Dios le mostró a Moisés en la montaña. Eso es tremendo, ese es Hebreos 8:5. A veces creemos que lo de aquí es un símbolo de lo de allá. Bueno, más bien que lo de allá es como un reflejo de lo de aquí, pero no, o sea, lo de aquí es lo que nada más nos da una sombra de cómo es lo real. Ajá. Después, por ejemplo, también vemos el bautismo cristiano, ¿no? El Primera de Pedro 3:21 que vamos a leer también pronto, Hebreos, Primera de Pedro 3:21, ese lo leemos. Ajá, lo leemos pronto, hasta todavía la semana, sí, esta semana, la semana 4, perdón. Ahí vamos a ver cómo es un tipo del arca de, o sea, nos da luz, más bien, sobre el arca de Noé, nos explica para qué fue esto, ¿no? Entonces así vamos viendo. Entonces, bueno, es de verdad increíble. Ajá. Entonces vamos a leer Primera de Pedro, que nos va a ayudar a entender cómo Cristo, las leyes que tienen que ver con el templo y los sacerdotes se cumplieron en él y cómo él es nuestro sumo sacerdote perfecto, nuestro único mediador delante de Dios. También en Primera de Pedro nos va a ayudar a ver ese principio que leímos en Éxodo de cómo Dios quiere separar a su gente del resto para hacerlo santo. Y eso es algo bien importante, porque acuérdate cómo empezamos, cómo es que Dios empieza a revelarse una vez que son liberados. Yo soy tu Dios, no diles que este es mi nombre. Y eso es bien importante que lo tengamos en cuenta, porque la separación, la santificación, el que Dios nos quiere separar de las demás naciones, el que Dios nos quiere separar y hacer santos, finalmente es de quién eres, a quién le perteneces. Si eres de Dios y Dios es tu Dios, entonces es por eso que no te vas a contaminar. Ajá. No es, la santificación no se refiere tanto, sí tiene que ver, pero si lo entendemos en nuestro corazón, para entenderlo en nuestro corazón, no es un tipo de miles de reglas que debo de cumplir, ajá, y eso me hace santa. No, lo que me hace santa de entrada es que soy de Dios. Por eso el bautismo no es tan importante. Mis hijos, cuando educan a sus hijos y así les dicen de quién eres, el nombre de quién está sobre tu cabeza. Bueno, nosotros somos presbiterianos, entonces bautizamos a los bebés, pero es esto, ¿no? O sea, de quién eres. Aún si tú te bautizaste ya una creyente y te bautizaste adulto, es lo mismo, te digo, de quién eres. El que si eres hija de Dios, entonces eres apartada de Dios. Ajá. Por eso eres. Y ahora, entonces, porque eres de Dios, puedes obedecer. Es diferente, ¿no? Y eso nos ayuda muchísimo a ver la historia de Éxodo. Sinaí no vino hasta que no fueron liberados. Entonces, no estamos entonces esclavizados a nuestra manera de vivir, a nuestro pecado. Hemos nacido de nuevo en Cristo, ¿no? Lo vemos ahora. Y eso es impresionante. Entonces, eso nos ayuda muchísimo a entender todo como Jesús, el gran yo soy, Jesús dijo, ¿no? El camino, la verdad y la vida. Jesús, el gran yo soy, Emmanuel, el Cordero de Dios, ha venido y abrió el paso hacia el Padre a través de su carne. Ajá, y ha venido y ha habitado entre nosotros. Y es por eso que en Cristo solamente podemos tener comunión con el Padre. Ajá.
Él es el Cordero de Dios que fue crucificado y sufrió por nuestros pecados. Él es el Cristo. Y esto nos ayuda de mil formas, ¿no? Nos ayuda a entender que la sangre de Cristo de verdad nos ha lavado de nuestros pecados. Y es glorioso, glorioso de verdad. Entonces, seguimos predicando el mismo evangelio desde el principio. Arrepiéntete y cree. En Cristo hay perdón de los pecados. Y te animo muchísimo, de verdad. Empieza a leer tu Biblia hoy si no lo estás haciendo. Si ya dejaste de leer, si te saliste, si faltaste 4 o 5 días, si te retrasaste, lee hoy lo de hoy. Hoy leemos lo de hoy. Hoy leemos lo de hoy. No nos vamos a dejar arrastrar por la culpa. Es hoy leo lo de hoy. Y hoy, poco a poco, así me voy poniendo el hábito de la lectura de la palabra. Qué glorioso es eso. Bueno, vamos a orar. Esta es una oración basada en 1 de Pedro 3 al 12. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a tu gran misericordia, oh Señor, nos has hecho nacer a una esperanza viva. Te damos gracias porque hubiera sido imposible para nosotros venir a ti en nuestras fuerzas, arrepentirnos y escogerte a ti, Señor, en nuestros propios méritos. Padre, estábamos muertos en nuestros pecados, amando el mundo, Señor. Y sin embargo te plació a ti darnos vida, llamarnos por nombre y liberarnos, Señor, de esa esclavitud que ni siquiera nos dábamos cuenta que estábamos esclavizadas. Gracias te damos por la esperanza viva que ahora tenemos en Cristo. Gracias, gracias, Señor, que no estamos en este mundo sin esperanza, sin conocerte, sin ser conocidas por ti. Abre nuestros ojos para que podamos comprender cuál es la herencia que nos has dado en Cristo. Cuál es esa herencia, Señor, que no se muere, Señor, que no se mancha, que no se acaba, Señor, que está en el cielo para tus hijos. Gracias porque tú nos guardas, tú nos sellas, tú nos ayudas a perseverar, Señor. Gracias, ayuda a mis hermanas que están viendo este webinar, Señor, y a que perseveren a través de sus pruebas. Y te pido especialmente por las que están viendo este webinar y no son cristianas y no han creído en el Evangelio y no se han arrepentido de sus pecados, que tú las llames a ti, Señor. Gracias, Padre. Te pedimos también que tu Espíritu Santo traiga a nuestra mente y a nuestro corazón todo lo que hemos ido leyendo en tu palabra, que no se nos olvide, Señor, que no se nos olvide, que no se nos olviden las pruebas, en las pruebas que atravesamos y que en las pruebas no se nos olvide que hay un propósito, que recordemos que podemos caminar, Señor, en nuestra fe y que en la prueba, Señor, nuestra fe está siendo probada. Recuérdanos eso, recuérdanos para caminar fielmente, Señor. Ayúdanos para darte gloria, Señor, en donde nos tienes hoy mismo, Señor. Oh Padre, cuánto amamos a Jesús, tus hijos, cuánto creemos en Él y nos regocijamos con un gozo inefable y lleno de gloria. Gracias porque tú has hecho posible nuestra salvación. Nos has salvado por gracia a través de la fe y eso nos hace cantar con mucho gozo, Señor, alabanzas y salmos a tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy, muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Ay, estoy feliz que lo acabe en 40 minutos. No quiero, sé que es difícil, todo el mundo, ¿no? Tratar de 50 minutos es mi tiempo que me encantaría. Entonces lo logré un poquito menos. Gracias por ver este webinar. Espero que sea de mucha, mucha bendición y de provecho para ustedes. Y bueno, a la palabra. Recuerden, descarguen los planes de lectura en nuestro sitio web vamosalapalabra.com. Gracias.